Shalom Ubraja, amigos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con este libro, Brit Shalom, que es un libro que da las especificaciones de las leyes para los hijos de Noaj, las leyes noágidas. Y estábamos en el capítulo de la idolatría, de la prohibición de idolatría. Voy a seguir leyendo. El hombre está subyugado al creador del mundo solamente y no a ninguna entidad fuera de él. Esto es básico, digamos, creer en que solamente desde el creador, del Todopoderoso, nos puede nos puede llegar todo lo que necesitamos, ya sea algo físico, o sea, la vida misma y todo nuestro sustento, nuestra salud, nuestros vínculos, nuestro trabajo, nuestra inteligencia, todo, la vista, el oído, todo llega de Hashem, entonces estamos subyugados al Creador. Es por eso que la Torah ordenó a todo hombre no realizar ningún culto pagano fuera del culto a Dios, y esta prohibición se denomina idolatría, o sea, no servir a ninguna fuerza, ningún poder que no sea a Dios. En el servicio al Creador no se debe admitir ninguna entidad que comparta su divinidad, y acá, ojito, porque esta prohibición se denomina divinidad compartida. En esta prohibición está incluida la creencia cristiana que divide la divinidad de Dios y la comparte con un ser humano. Cuenta el Rabinón Calazán que en un viaje, creo que de Estados Unidos acá, a Israel, viajaba con él, al lado de él, un misionero, y entonces el misionero quiso entablar conversación con el rabino, y le dijo, estamos en la misma, porque el rabino enseña Torah. Entonces el rab le dice, pero ¿ustedes en qué creen? Y entonces dice, ¿creen en los 10 mandamientos? Sí, por supuesto. Pero en los 10 mandamientos dice, yo soy tu Dios y no harás ninguna imagen para servir a las imágenes. Y entonces, y ustedes hacen imágenes. Y ustedes, cuando dicen Dios, ¿en quién piensan? ¿En Dios Todopoderoso o en ese que ustedes dicen que es Dios? No, en Jesús, digamos, en Yeshua o Yeshua, como le hayan cambiado el nombre. Por lo tanto, el cristianismo es idolatría por donde lo quieras buscar. Cosa que no pasa lo mismo con el Islam, que para el Islam Alá es Dios y es el único, digamos. Está después el profeta, pero eso no, ellos no lo elevan al nivel de Dios. Acciones de culto prohibidas cuando no están dedicadas al Creador. La inclinación o postración con el fin de adoración, el faenado de un animal, la quema de una ofrenda, incienso y similares, y la libación, que es el vertido de una bebida, o sea, si está dedicado a un ídolo, eso está prohibido. Asimismo está prohibido todo recitado ritual que expresa la aceptación de una autoridad divina, como por ejemplo, tú eres mi Dios, entre comillas. Todas estas prácticas están prohibidas y se castiga por ellas, aunque éstas no sean habituales en el servicio de su religión, de esa religión. Además de esto, está prohibida la plegaria y toda práctica que sea común a una cierta idolatría. Por ejemplo, si en el servicio a una idolatría es común el baile,
el uso de una prenda de vestir particular o las prácticas similares, también estas están prohibidas y se es castigado por ellas. O sea, todo lo que es símbolo, por ejemplo, yo tengo mucho recelo sobre el yoga, aunque yo practiqué yoga, pero la salutación del sol, que todo el mundo sabe que hay una adoración al sol, de hecho todo esto de que la tierra gira alrededor del sol no es más que una idolatría. Esto de la postura que ellos llaman asanas, de adoración del sol, de salutación del sol, ellos dicen, bueno, es para estar atentos, digamos. No sé si esta ley también está incluida este tipo de cosas, pero supongo, digamos, si uno sabe que determinados movimientos o de determinadas ropas o de determinadas danzas o ejercicios están relacionados o han nacido de una idolatría, bueno, como que me parece que habría que tener cuidado de esto. Si bien todos los demás modos de culto están prohibidas, no es castigado por ellos a menos que los haya hecho de la forma habitual en que estos son practicados por los seguidores de dicho culto, a excepción de las prácticas del sacrificio animal, el encendido de incienso, la postración y la libación, el vertido de la bebida, que se castigan aún si no son comunes en el servicio de los seguidores de esa idolatría. Toda idolatría castigada por un tribunal rabínico de Israel debe ser castigada también por el tribunal de los hijos de Noé. La prohibición incluye la adoración de toda fuerza, sea material o espiritual, que exista en la realidad o sea solamente fruto de la imaginación. Dentro de esta prohibición está la adoración a un hombre de cualquiera de las maneras antes mencionadas, aunque el seguidor piense que esa misma persona o esa misma fuerza no es creada sino creadora. Dentro de esta prohibición está la adoración de un hombre, aunque el seguidor, no sé, no entiendo bien esta parte. Sigo a otro punto. La creencia misma de una persona o nación es impulsada por alguna fuerza, sea material o espiritual, que está por debajo del Creador, no está prohibida mientras no la adore. O sea que alguien puede adorar alguien puede pensar, creer que una persona está por debajo del Creador, pero tiene fuerza por debajo del Creador, no está prohibido, pero no hay que adorarlo. Bueno, hay todo un tema con la adoración de una figura, de una estatua que había hecho Nabucodonosor, si se consideraba idolatría o no, porque él exigía que lo adoraran. Si eso no es un ídolo, sino que es la figura de un rey o lo que sea, y se entiende que el rey es humano y que no tiene que está por debajo del Creador, no estaría prohibido. Tampoco es algo sencillo, digamos. El que concibe que hay un Dios en el universo fuera del Creador es llamado hereje de los fundamentos de la religión de Israel. La asistencia a ceremonias de idolatría o la participación pasiva en estas no está prohibida para los hijos de Noé, cosa que, por ejemplo, el judío sí tiene prohibido entrar a una iglesia, por ejemplo,
un hijo de Noé que es forzado a adorar una idolatría o que podría ponerse en peligro si no participa de un acto de adoración, le es permitido hacerlo y no está obligado a entregar su vida por ello, cosa que el Yehudí sí, el Yehudí no, aunque lo obliguen y lo amenacen, tiene que negarse. No se debe incitar a otros a hacer idolatría. El que profetiza en nombre de una idolatría es culpable. Y no se deben levantar un altar o plantar un árbol de culto o edificar un edificio para una idolatría, inclusive si el que lo edifica o planta no adora aquella idolatría. O sea, todos los edificios hechos para idolatría están prohibidos. Y ahora viene un capítulo importante que son las conductas apropiadas con respecto a esto de la prohibición de la idolatría. Muchos asuntos relacionados con la idolatría fueron prohibidos a los Yehudim, a los israelitas, dice acá, pero en realidad se refiere no al israelí, al que nació en Israel, sino al Bnei Israel, a los hijos de Israel, para que se alejen de esta en extremo, y no fueron prohibidos explícitamente a los hijos de Noé. A pesar de esto, son buenas conductas que es apropiado seguir en la medida de lo posible, y estas son las conductas apropiadas, por más que no fueron explícitamente escritas, pero se recomienda. Evitar leer libros de idolatría, pero para los sabios de Noé, que enseñan estas leyes de Noé, digamos, las leyes noahitas, eso es apropiado. O sea, tienen que conocer cuáles son las idolatrías y las especificaciones para poder juzgar. Es apropiado no hablar elogiosamente de una idolatría y aún más no adornarla o encender velas en su honor y cosas por el estilo. Todo esto en el caso de que ésta no sea el modo habitual de adorarla, pero si lo es, entonces estas acciones están prohibidas por la ley. Es bueno evitar los cortes de pelo en la cabeza y la barba a la manera de los adoradores de ídolos. También los tatuajes y toda lesión en el cuerpo como ellos acostumbran. Asimismo, no provocarse calvicie o rasgarse el cuerpo como señal de duelo por un muerto. Si le cayeran monedas cerca de una estatua de idolatría, que no se incline y las tome, sino que se siente y se tiene que sentar y luego tomarlas. Para que alguien que lo ve no crea que está arrodillándose frente a la estatua, frente al ídolo. Es bueno evitar comer o beber alimentos o bebidas que fueron utilizadas para servir a un ídolo. Asimismo, comer frutas de un árbol que fue plantado por idólatras, con el fin de adorar un ídolo. Lo mismo en referencia a obtener algunos beneficios de plata u oro que fue usado como revestimiento de un ídolo, e incluso obtener algún beneficio de la ceniza de un ídolo que fue quemado. No debe hacer una estatua para sí mismo para adorarlo o para que otros lo adoren. No debe tener en su dominio ningún objeto utilizado para la idolatría. Acá hay mucha tarea para el hogar, para revisar cosas que uno habitualmente no le presta atención y pueden ser objetos de idolatría sin que uno se le haya dado cuenta. Cuando hicimos Teshuvá, cuando volví en Teshuvá, tuve que tirar muchas cosas a la basura, de cosas que adquirimos sin pensar que se trata de objetos de adoración. No sé, por ejemplo, un Buda que la gente tiene porque le parece bonito, pero me parece que esto entra dentro de estas leyes de idolatría. Hacer una escultura en forma de una persona completa
Incluso para la decoración está prohibido para los israelitas. En cualquier caso, no está prohibido ingresar al lugar donde se ha colocado una estatua de ídolo, e incluso se permite disfrutar de una escultura hecha para el arte. O sea que se puede tener estatuas hechas por cuestiones artísticas. Los israelitas tienen prohibido predecir el futuro por medios mágicos, provocar cambios en la naturaleza por hechizos, elevar los espíritus de los muertos e interactuar con ellos, espiritismo. Y el hechizo en todas formas. Sobre todo esto y similares, la Torá dijo que era una abominación para el Señor. También está dicho, sé íntegro con el Señor tu Dios. También para los hijos de Noé es conveniente no involucrarse en estas cosas, aunque no les estén prohibidas por la ley. O sea, la ley no dice explícitamente esto para los noágidas, para los gentiles Bnei Noach, pero es bueno que no se metan con esas cosas, con la hechicería, ni con el tarot, ni con todas esas cosas que tienen que ver con adivinar el futuro, con predecir el futuro, y mucho menos con ese juego que ahora no me acuerdo cómo se llama, que convocan a los espíritus de los muertos. No es un chiste y es muy, muy, muy peligroso. Además que para los judíos está prohibido, es muy peligroso jugar con esas cosas. Se ordenó a Israel que no se dirigiera a los ídolos, no piense en ellos e incluso no los observara. No se debe jurar en nombre de una idolatría y tampoco no pedir que otro jure en nombre de una idolatría. Y el que necesita jurar en un tribunal es bueno que lo haga en nombre de Dios o en términos generales, en los cuales no menciona el nombre de quien está jurando. Bueno, aquí termina el capítulo de idolatría y después vamos a seguir con el que prohíbe la blasfemia. Hay mucha tarea para el hogar, mucho para reflexionar, mucho para revisar qué es lo que, en qué creemos, en qué a veces depositamos nuestras esperanzas y nuestros rezos. Hay que tener mucho, mucho cuidado y recordar que todo viene de la mano de Dios y que Dios es el único que puede cambiar las cosas, que puede enviarnos lo que necesitamos. Solo con Él tenemos que estar vinculados y solo con Él tenemos que hablar y esperar de Él todo lo mejor, porque Él es nuestro Padre, el Padre de todos. Nos estamos viendo. Gracias por estar ahí.